Bueno, muy bien. Perdón la demora. Bien, vamos a, antes de empezar con el tema, no sé si tienen dudas, preguntas. Solo recibí un correo con dudas y lo contesté. No sé si ha habido otros. Sí, me gustaría, si tienen dudas o preguntas, que así después retomamos lo que vamos a dar hoy, que es exenciones. Mm. Sí, yo tenía un par de preguntas para hacer. Em, yo te mandé mail, pero bueno, no, después tuve un par de dudas más, pero bueno, con respecto a los sujetos pasivos de el tributo y de la obligación tributaria, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad conyugal, sería el cónyuge para el que, digamos, va a declarar los bienes de los dos. A ver, en la sociedad conyugal, en nuestra legislación adopta el principio de separación, con lo cual cada cónyuge es sujeto del tributo y a su vez sujeto de la obligación tributaria, a Ok. menos que tenga la administración de los bienes uno de ellos, ¿no? Por Ok. ser el otro, no sé, insano quizás o por cualquier otra situación, pero en principio hemos visto que nuestra legislación adopta el principio de separación y establece qué rentas tiene que declarar cada uno. Luego, en condiciones normales, ambos son sujetos del impuesto y ambos son sujetos de la obligación tributaria. Ok, y con respecto a lo que sería la sucesión indivisa, a mí como Sí. que viste, cuando son esos casos de que son sociedades, pero en realidad no hay personas, como que me A marea ver, un la poco. sucesión indivisa digamos, es una figura jurídica porque no existe como algo de carne y hueso. Entonces, ahí tenemos que la sucesión indivisa es sujeto del impuesto, es sujeto de la obligación tributaria, pero quien debe pagar es el administrador y el responsable de la presentación es el administrador de la sucesión. Mm. Eso sería, digamos, el responsable del pago, pero digamos, el Claro. sujeto del impuesto y de la obligación tributaria sería la sucesión, entonces. Claro, exactamente. Es muy similar al caso del menor de edad, porque el menor de edad es sujeto al impuesto, es sujeto a la obligación, pero el responsable es su padre, tutor o encargado, ¿no? Pero El la responsable. declaración jurada se presenta a nombre de la sucesión, con lo cual la deuda corresponde a la sucesión y se cancela bajo el nombre de la sucesión. Obviamente la sucesión no existe como algo físico para ir a pagar, ¿no? Sí. Y Pero la la otra, realidad, no, perdón. fíjense ustedes que ustedes lo van a ver más en impuestos 2 esto, pero en la ley de procedimiento, cuando define responsables por deuda propia y responsables por deuda ajena, a los administradores de la sucesión los define como responsable por deuda ajena, porque en realidad es responsable por la deuda de la sucesión. De la misma forma, los padres son responsables de la deuda de los hijos, ¿no? Menores de edad, no me refiero. Mm. Bien. Y con respecto a si, por ejemplo, se tratara de un sujeto que está incluido dentro de las exenciones, no sé, por ejemplo, todos estos que dicen eh, sociedades cooperativas o de instituciones religiosas, Sí, ¿no? ¿Son sujetos pasivos de la obligación y del impuesto o sí, sí. A también? ver, hoy precisamente vamos a ver exenciones, ¿no? Este, Tanto las instituciones religiosas, como puede ser una mutual, una cooperativa, una fundación, son sujetos pasivos del impuesto. Luego, en algunos casos y cumpliendo determinados requisitos, que vamos a ver hoy cuáles son, pueden estar exceptuados del pago del impuesto. Para eso, en muchos de los casos se tienen que inscribir en un registro de entidades exentas y cumplimentar con todos los requisitos, y la FIP es la que expide y registra en ese registro a efectos de que estén exceptuadas del pago. Pero, por ejemplo, una fundación que no cumpla con los requisitos tiene que ingresar el impuesto, a lo mismo que una mutual. Entonces, en teoría casi como que no hay
sujetos que no sean pasivos de una obligación tributaria frente al Estado, digamos, porque o A están ver, los que exentos. están exentos, obviamente están exceptuados de toda obligación, más que de cumplir las formalidades y de seguir cumpliendo los requisitos, ¿no? Que hoy vamos a ver, como le decía. No es Entonces que eso, que nadie está exceptuado. claro, porque nosotros Yo, veíamos como que primero tenía que estar grabado para después estar exento. sí, Entonces, sí, eso es lo que sí, me entera, exacto. porque si está grabado, entonces es un sujeto pasivo, pero exento. Eso es lo que un poco Claro. como. Por eso, Ok. a ver, están alcanzados. Luego, por una norma que es el artículo 26 de la ley, están exceptuados del pago. Por eso es que, además, vamos a ver que tienen que cumplir determinados requisitos y deben inscribirse en un registro especial para estar exceptuados del pago. Si cumplen con esos requisitos y se inscriben en el registro y cumplen con las formalidades también, van a estar exceptuados del pago. ¿Sí? Y después te iba a hacer una última pregunta y ya no te Sí. robo más tiempo. Tiene que ver con el tema de la interpretación, como que, eh, o sea, ¿cuál es el método que tenemos que usar más para la interpretación? Nosotros habíamos hablado de que era primero el literal, después el lógico, si no puedo, o En sea, realidad, a ver, la conclusión de esto siempre digo es la misma. Uno debe utilizar todos los métodos a disposición con el fin de lograr un objetivo. El objetivo es encontrar el espíritu del legislador y entender a qué situaciones aplica la norma. Nunca se puede presumir que la norma está mal o que es inaplicable, ¿sí? Y esto hay jurisprudencia en la materia. No se puede presumir la falta de previsión del legislador o que el legislador lo hizo mal, ¿sí? A pesar de que a veces nos parece que está mal y que es inaplicable, bueno, debemos buscar la conclusión final del proceso de interpretación. Nunca puede ser esta norma no es aplicable o no hay ningún caso al que pueda aplicarse. Entonces, debemos aplicar todos los métodos que tenemos a nuestra disposición. Yo establecí o planteé que el método literal es el primero porque obviamente lo primero que uno hace es leer e interpretar literalmente un texto. Luego, si no entiende una palabra o no conoce el significado, va al diccionario, ve su estructura gramatical y a partir de ahí empieza el proceso de interpretación. Pero nunca es el único y así lo establecimos porque así lo dice la Corte, que no deben interpretarse las normas de acuerdo a su desnuda literalidad, pero digamos, no hay un proceso, digamos, o un orden preestablecido. Obviamente me parece que el literal es el primero porque todo texto que cualquiera de nosotros lea, lo primero que hace es una interpretación literal, ¿no? Luego utiliza todos los métodos a su disposición. Muchas veces vamos a indagar los antecedentes, vamos a ver si existen las discusiones parlamentarias, vamos a ver normas similares. Muchas veces lo que hacemos es comparar el texto nuevo con el anterior para ver qué cambió y qué interpretación le damos a esos cambios, ¿no? sí, los dos que medio como que no entiendo bien, o sea, partiendo del método lógico, hablamos de la restrictiva que es indudio contra fiscum, que es en caso de duda contra el fisco, tengo entendido, y la extensiva que es en caso de duda a favor del fisco, pro fiscum, Sí. ¿no? Uh-huh. ¿Eso sería una interpretación? ¿Qué sé? Eso es, a ver, es una posible interpretación y el ejemplo que dimos de eso es las enumeraciones, cuando tenemos enumeraciones taxativas o enunciativas. Si una enumeración es taxativa, la interpretación tiene que ser estricta o, digamos, limitada, porque la propia norma está describiendo todos los casos posibles. Luego, cuando la enumeración es enunciativa, le damos mayor amplitud, porque por lo general termina estableciendo que se aplica a situaciones similares o a situaciones que se den bajo los mismos términos. Luego, por ejemplo, en las exenciones, la interpretación también debe ser estricta, porque no se puede aplicar la analogía y no puede extenderse la interpretación de una exención en una situación similar, ¿no?
A eso nos referimos con este tipo de interpretaciones. Ok. Y, o sea, la extensiva entonces, ¿cuándo se aplicaría? La extensiva sería, por ejemplo, el caso, para dar un caso concreto, en el artículo 53, cuando enumera las rentas de la tercera categoría, tenemos un inciso G que dice las restantes rentas no comprendidas en las otras categorías. Ahí tenemos que hacer una interpretación extensiva, porque no es solo lo que dice el 53, las rentas de tercera, sino toda otra renta que no esté en las otras categorías. De la misma manera, cuando se enumeran las rentas de primera o las de segunda, la interpretación debiera ser restrictiva porque ahí sí están enumeradas todas las rentas que se pueden incluir en una u otra categoría. Alberto, una consulta. Sí. En ese caso de la tercera categoría, es decir, si hay una ganancia que viene de algo que no sea común, que no esté expresado en la ley y todo, yo la grabo por renta de tercera categoría. Sí. Bárbaro. Gracias. Ahora, una discusión que siempre se presenta respecto de esto es, por ejemplo, la venta de bienes muebles amortizables afectados a alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi computadora, mi escritorio, mi biblioteca y presto servicios profesionales, van a encontrar ustedes en la doctrina que hay muchos que dicen, no, bueno, pero como estos bienes estaban afectados a una actividad de cuarta categoría, yo debo declararlos como renta de cuarta categoría, ¿sí? Luego, la realidad es que si uno sigue la estricta interpretación de la norma, en cuarta categoría no están enumerados como renta de cuarta categoría el resultado de la venta de bienes muebles amortizables afectados a la actividad de cuarta. Entonces, sería una renta de tercera. El punto es que también debemos pensar que clasificar una renta como de primera, segunda, tercera o cuarta no es inocuo porque conlleva definir principios de imputación particulares, conlleva también deducciones que tienen que ver con cada categoría, que todavía nosotros no hemos visto porque, digamos, estamos viendo los temas generales y no empezamos a ver las rentas de las distintas categorías, ¿no? Pero, digamos, hay toda una discusión centrada en este tema de dónde incluir las rentas, por ejemplo, de bienes muebles amortizables, ¿no? Bien. Sí, hablando de eso, perdón, ya hago Sí. más. Con respecto al, por ejemplo, me cuesta diferenciar entre lo que es los resultados que tiene que ver con la enajenación de acciones, que hablan, digamos, la segunda categoría en el artículo 48, y la diferencia con lo que establece el artículo 98 sobre impuesto cedular, pero tiene que ver también con la No, a enajenación. ver, la realidad es que la venta de acciones está definida como renta de segunda categoría y está sujeta a imposición cedular. La imposición cedular no significa una categoría de ganancia distinta, sino una forma distinta de determinación del impuesto. ¿Sí? ¿Se entiende Entonces lo que sería estoy diciendo? separado, porque yo tengo entendido como que cedular se liquida por separado. Sí, es que se liquida por separado, pero precisamente por eso, a ver, que algo esté grabado por el impuesto en forma cedular no significa que no pertenezca a una categoría de ganancias. Eso es lo que quiero decir. Pero, por ejemplo, si te Significa que el impuesto se determina de forma distinta. En el pero si impuesto te cedular se determina mediante la aplicación de una ley proporcional. En el resto de las rentas se determina por acumulación y aplicando la escala del artículo 94. O sea, si tuviéramos otra renta de segunda, ¿no? Tendríamos que Sí. igualmente separarla dentro de la segunda. A ver, no, si tiene otra renta de segunda, se va a determinar en la segunda categoría y luego se va a adicionar a las rentas de primera, de tercera y de cuarta que tenga, se restarán las deducciones generales, los quebrantos, las deducciones personales y luego se determinará el impuesto por la escala del artículo 94. En cambio, en la imposición cedular se separa la renta que obtuvo, si hay gastos directamente relacionados se imputan,
Luego había un mínimo, que ese mínimo no se aplica para la venta de acciones, por ejemplo, y luego se aplica la alícuota del impuesto cedular. Son dos formas de determinación. Esto lo vamos a ver ahora las próximas clases, cuando empecemos a ver el cuadro de determinación y el proceso de determinación del impuesto. Por eso no quiero que se adelanten a las cosas. Lo venimos mencionando porque son dos formas distintas de gravar la renta, ¿sí? Si bien el impuesto a las ganancias lo definimos como un impuesto unitario y personal, dijimos que también incluye un impuesto cedular, porque hay rentas que se separan del resto de las rentas y el impuesto se determina por separado, ¿no? Para dar un ejemplo, si yo tengo venta de acciones y tengo venta de inmuebles y tengo rentas de alquileres, tengo por la renta de alquileres una determinación, por la venta de acciones otra determinación y por la venta de inmuebles otra determinación. Voy a tener tres determinaciones distintas de impuesto a las ganancias. Dos cedulares, porque son dos impuestos cedulares distintos, y uno unitario, integral, que es el impuesto a las ganancias. Entonces, lo importante es clasificar las rentas, digamos, como corresponde y dentro del proceso de determinación que corresponde a cada una. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bueno, gracias. No, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a lo que se decía de las acciones, yo tenía entendido que solamente las que no cotizaban en bolsa, a esas se le aplicaba la imposición celular. A ver, seguramente tiene entendido, no porque lo haya dicho yo, porque hoy vamos a ver las exenciones, con lo cual Okay. es cierto lo que usted dice. Lo que quiero decir, a ver, es cierto lo que usted dice porque hay una exención que exime la compra-venta de acciones que coticen en bolsa, en la bolsa argentina, ¿sí? Y que se hagan por medio de la bolsa argentina. Entonces, eso es así. La imposición cedular hoy solo grava la venta de acciones que no cotizan en bolsa. ¿Sí? Ok, Lo que entonces... quiero decir con esto es que, a ver, exenciones todavía no lo vimos, no entra al examen tampoco, lo vamos a ver hoy y precisamente eso es lo que vamos a ver, lo que usted acaba de decir. Ok, entonces las acciones que sí cotizan en bolsa, digamos, como que se les aplica el impuesto a la ganancia. A ver, como dije antes, algo para que esté exento tiene que estar grabado. Entonces, si la pregunta fuera, ¿la venta de acciones está alcanzada por el impuesto a las ganancias? A ver, la respuesta debería ser sí, está alcanzado, está dentro del objeto del impuesto. Luego, como todavía no vimos exenciones, esa respuesta sería correcta. Ahora, cuando veamos exenciones, la respuesta debería ser, si las acciones cotizan y se hace en el mercado, la operación está exenta del impuesto. ¿Sí? Ok. Alberto, consulta. Después tenía... No, dale, sí, perdón. Después tenía otra consulta en cuanto a sujeto. Dígame. Porque vimos el otro día en clase tres puntos distintos sobre el caso de aplicación número 4, pero no me termina de cerrar, digamos. Uno es de una empresa extranjera y otro es de una persona domiciliada en el exterior. Sí. Se había dicho que, bueno, que ambos son sujeto pasivo del impuesto y también sujeto que esto tenía que ver con el establecimiento permanente, pero yo no lo termino de entender. ¿Qué es lo que no termina de entender? A ver, porque usted planteó, si no entendí mal yo, dos casos distintos. Uno es el caso de una empresa, porque el establecimiento permanente significa que hay un lugar fijo de negocios en Argentina, ¿sí? Y entonces el sujeto del impuesto es el establecimiento permanente, es lo que definimos genéricamente como sucursal, y dijimos luego la norma extiende y nos da el concepto de establecimiento permanente. Y es más, dijimos, la sucursal o establecimiento permanente debe tener una contabilidad separada y se considera un sujeto independiente de su casa matriz del exterior. Con lo cual, ahí claramente el sujeto del impuesto es la sucursal, ¿no? O el establecimiento permanente. Luego,
el beneficiario del exterior es otra cosa totalmente distinta porque no es una empresa que tiene un establecimiento permanente en el país. Es un sujeto que reside en el exterior que está obteniendo una ganancia de fuente argentina. Y ahí dijimos, el sujeto del impuesto es el sujeto del exterior, no es el sujeto de la obligación tributaria, porque el sujeto local que le paga la renta es el que debe actuar como agente de retención, y esa retención tiene carácter de pago único y definitivo. ¿Mm? Ok, claro, porque se había dicho que los beneficiarios del exterior pagan el impuesto a través de retenciones. Exactamente, a través del título quinto, exactamente. Y que la retención tiene carácter de pago único y definitivo, lo cual significa que no tienen obligación posterior de presentar declaración jurada ni nada por el estilo, porque la única obligación es la que se cancela mediante esa retención, que tiene carácter de pago único y definitivo. Ok, entonces, bueno, los beneficiarios del exterior Pero estaba hablando no, de un ejercicio de que era necesario un negocio que vendía prendas ese jubilado residente del exterior, con lo cual el establecimiento permanente se trata de esa, porque tiene un negocio acá en Argentina. Claro, por eso tiene un lugar fijo de negocios en Argentina y ya sería un establecimiento permanente. Claro. Si no, sí es beneficio del exterior si no tiene Claro, nada. por eso los distinguí a ambos, ¿no? ok. eh, ok, bueno, gracias, Bueno, profe. no, por favor. Había, no sé, Bernardo, ¿quería preguntar algo? Sí, Alberto, te hago una consulta. En el caso eso de las acciones que estaban diciendo que estaban grabadas, o sea, que tributaban por el artículo 98, cuando yo te puedo decir cómo están grabadas, en realidad están grabadas por el artículo 2, apartado 4, pero tributan Exactamente, por... sí, Ah, por están grabadas por supuesto. uno, pero tributan por otro lado. A ver, no. A ver, están grabadas por una, lo que dice el artículo 98 es cómo se determina el impuesto, que es, todavía no lo hemos visto, por eso yo no quiero confundirlo, pero a ver, lo que se va a preguntar en el examen en todo caso es, la venta de acciones de XX sociedad anónima que no cotiza en bolsa, realizada por Juan Pérez, persona humana, ¿está grabada? ¿Está dentro del objeto del impuesto? Claro. Eso es lo que se puede preguntar. No se va a preguntar cómo se determina el impuesto porque todavía no lo hemos visto. Bien, entonces, En o sea, que realidad, que ustedes... uno diga está grabada por el impuesto cedular no está mal, pero es la forma en que se determina el impuesto. Va de suyo que si uno dice está grabada es porque está dentro del objeto del impuesto, ¿no? Claro, es por el método que tributa. Esa es la Exactamente, es la diferencia, pero se forma de encuentra dentro de la determinación del ganancia. impuesto. Exactamente, Claro, sí. gracias. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, las preguntas son más para desarrollar o son más Va a haber concisas. preguntas de verdadero o falso, preguntas de múltiple choice, puede haber alguna pregunta a desarrollar, y las preguntas técnicas, que dijimos va a haber una de objeto, una de sujeto y una de fuente, van a ser sobre cómo son los ejercicios prácticos de objeto, fuente y sujeto, muy similares, porque van a describir situaciones en las que va a tener que decir está grabado, no grabado, es de fuente argentina, es de fuente extranjera, o quién es el sujeto del impuesto, o quién es el sujeto de la obligación tributaria. ¿Mm? Ok, eran más o menos 10 preguntas, ¿no? En Son 10 total. preguntas, sí, así es. Son 10 Muy bien. preguntas mentirosas porque la realidad es que por ahí dentro de una pregunta hay 2 preguntas, pero... Bueno, está bien. Pero igual las 2 horas le van a sobrar para contestarlo, no se preocupen. De hecho, lo otro que les quería comentar, si me dejan, voy a chequear acá, porque nos asignaron aula para el miércoles y igual lo voy a publicar, pero si me dan un segundo se los confirmo, aquí está. Es el aula 13 tenemos el miércoles. Les pido por favor que no se sienten todos juntos y amuchados, así no perdemos tiempo reordenándolos. Bueno.
¿Alguna otra pregunta o podemos comenzar con el tema de hoy? Bueno, después si se les ocurre alguna otra pregunta, hacia el final de la clase me avisan y los últimos minutos los tomamos para esto. Bien. A ver, la idea es, vamos a hablar de exenciones, voy a hacer una introducción y vamos a ver los incisos que considero más importantes del artículo 26. El artículo 26 es muy largo. También tenemos el ejercicio de trabajos prácticos, con lo cual, a ver, mi idea es repasar un poco las exenciones y que luego ustedes vean el ejercicio de trabajos prácticos y que si les quedan dudas respecto de esto, las veamos luego en clase. Yo voy a intentar detenerme en las que considero son más complejas en su interpretación o digamos, pueden presentar algún tipo de dudas y demás. Y por otro lado, que son las de más aplicación, ¿sí? Conceptualmente, las exenciones son institutos creados por el legislador que, como dijimos, además de tener este poder tributario, que es el poder de crear normas por las cuales estamos sujetos a tributos, también tiene el poder de eximir, ¿no? Algunas exenciones tienen motivos fiscales, otras tienen motivos extrafiscales, que es, digamos, son de distinta índole, y están enumeradas en forma taxativa en el artículo 26 de la ley. Esto es importante que entendamos que las exenciones son las que dispone el artículo 26 o las que surgen de alguna otra norma específica. Algunas las vamos a mencionar o las vamos a ver, digamos, y que las que surgen del artículo 26 deben ser interpretadas en forma estricta. No, como hemos dicho, no se aplica la analogía, no se aplica el criterio analógico, con lo cual, así como rige el principio de legalidad para establecer un tributo, también el principio de legalidad rige para la aplicación de las exenciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver que genéricamente las exenciones están clasificadas en dos grandes grupos. Las objetivas, que son las que están basadas en la naturaleza de la ganancia, sin importar el sujeto que las obtiene, y las subjetivas, que, digamos, son exenciones que derivan del sujeto que las obtiene, ¿no? Claramente. Vamos a ver una cuestión de orden genérico, que es que tenemos por un lado las personas humanas, asociaciones indivisas, por otro lado tenemos las sociedades. Vamos a ver mucho más adelante que hay un régimen, hay todo un título de la norma que establece el mecanismo de lo que llamamos ajuste por inflación impositivo. Eso lo encontramos en el título sexto de la ley. Y en este título sexto de la ley, que dispone el ajuste por inflación y que dispone quiénes son los sujetos obligados a practicar ajuste por inflación, que básicamente, para que ustedes lo entiendan, son los sujetos de la tercera categoría, vamos a ver que el artículo 108 de la ley, en su inciso A, dispone que para los sujetos que deben practicar ajuste por inflación, no son de aplicación las exenciones establecidas en los incisos H y T del artículo 26. ¿Sí? Todavía no sabemos qué son el H y el T, ahora lo vamos a ver, pero digo esto para que entendamos que, aun cuando vamos a ver todas las exenciones, hay exenciones aplicables, todas se aplican para personas humanas, asociación indivisa. Para los que son sujetos de la tercera categoría, tenemos una limitación aquí, que es que las exenciones del inciso H y el inciso T no son aplicables para esos sujetos, ¿sí? Cuando veamos las exenciones, les voy a explicar el motivo por el cual no son computables, ¿sí?
Bien. El inciso A del artículo 26 exime a las ganancias del fisco nacional, provincial, municipal y a todas las instituciones que pertenecen al mismo, ¿no? Esto me parece que no amerita mayores comentarios, es una exención que tiene que ver con eximir al propio Estado del impuesto, ¿no? Dentro del Estado tenemos organismos autárquicos, tenemos empresas del Estado. Las empresas del Estado están excluidas, que son las de la Ley 22.016, están expresamente excluidas. Vamos acá. Bien, luego el inciso B dice que están exentas de gravamen las ganancias de las entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, ¿no? En tanto, la exención comprenda el impuesto de esta ley y que esté expresamente establecido en esa ley, ¿no? Bien. El inciso C del artículo 26 establece la exención para las remuneraciones percibidas por el desempeño de funciones diplomáticas, agentes consulares y representantes oficiales de países extranjeros en la República Argentina. Aquí van a ver ustedes que la exención rige a condición de reciprocidad. Esto significa que la exención se va a aplicar siempre que los funcionarios argentinos en el país del que sean los funcionarios que actúen en Argentina estén exentos, o sea que la exención rija tanto para los argentinos que actúan en el país extranjero como para los extranjeros que actúan en Argentina. Eso es condición de reciprocidad. Se le debe dar el mismo tratamiento a los funcionarios argentinos en el país del que estemos hablando, ¿sí? De eso se trata. Esto no incluye a los empleados de las embajadas, ¿no? Sino que esto es para diplomáticos, agentes consulares y representantes oficiales de países extranjeros, ¿no? No rige para los empleados digamos, que sean argentinos y que trabajen en la embajada. Bien. El inciso D del artículo 26 exime a las utilidades de sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación, retorno, interés accionario, distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios, ¿sí? Aquí es el primer caso en donde la exención se otorga a pedido de los interesados. Hay una resolución de AFIP, que es la 2006-81, que exige el empadronamiento de las cooperativas para poder gozar de esta exención. Luego, fíjense ustedes que exime las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y luego también las que se distribuyan bajo cualquier denominación en el caso de las cooperativas de consumo únicamente, ¿no? También el artículo 78 del reglamento establece que cuando los asociados a cooperativas vendan sus productos a las mismas, la AFIP podrá, a efecto de establecer la utilidad impositiva de los asociados, ajustar el precio de venta fijado si éste resulta inferior al valor de plaza vigente para tales productos. Y esto, digamos, tiene que ver con el hecho de que si yo bajo el precio, aumento la utilidad de la cooperativa y la cooperativa distribuye exento y para mí la venta a la cooperativa está gravada. Entonces, por eso se trata de que yo le venda al precio de plaza y no transforme mi utilidad en utilidad de la cooperativa, que después me vuelva como distribución de utilidad de la cooperativa. Bien. El inciso E del artículo 26 exime a las instituciones religiosas. Aquí, para que la exención rija, debe tratarse de un culto reconocido y también se requiere el empadronamiento de las instituciones para poder gozar de este beneficio.
En tanto, tanto las cooperativas como las instituciones religiosas, que son los dos casos que hemos visto hasta aquí, no se empadronen, deben cumplir con todos los requisitos dispuestos para cualquier contribuyente. Esto es, deben presentar declaraciones juradas, deben pagar impuestos. Por eso es muy importante la inscripción en el registro dispuesto por la resolución 2681. Bien. El inciso F es el primero en el que nos vamos a detener un poquito más, porque establece la exención para asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales, de cultura física o intelectual. Dice, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios, ¿sí? Además, se excluyen de esta exención, dice, aquellas entidades que obtienen sus recursos en todo o en parte de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares, así como actividades de crédito o financieras, ¿sí? Esto es así porque ha habido muchos antecedentes de asociaciones civiles o entidades de asistencia social que encubrían otro tipo de negocios, ¿no? Como préstamos o cosas por el estilo. También es muy importante la limitación que se establece en este inciso F del artículo 26 en cuanto a la no aplicación de la exención en el caso de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales o comerciales, excepto, dice, cuando las actividades industriales o comerciales tengan relación con el objeto de tales entes y los ingresos que generen no superen el porcentaje que determine la reglamentación, que es el 30%. ¿Sí? En caso de superar, dice, ese porcentaje, la exención no será aplicable a los resultados provenientes de esas actividades. O sea que aquí, obviamente, se requiere la inscripción de todo este tipo de entidades en el registro dispuesto por la resolución 2681. Como dijimos, en ningún caso el patrimonio social, en caso de liquidación de este tipo de entidades, puede ir directa o indirectamente a sus socios, o sea, esto debe estar previsto expresamente en el estatuto, y hay otra limitación que aplica no solo a este inciso, sino también al G y al L, y que tiene que ver con las remuneraciones de su personal, porque dice que la exención no será de aplicación para aquellas instituciones comprendidas en los incisos F, G y L, que durante el periodo fiscal abonen a cualquiera de las personas que forman parte de los elencos directivos, ejecutivos y de contralor de los mismos, directores, consejeros, síndicos, revisores de cuenta, cualquiera fuera su denominación, un importe por todo concepto, incluido gastos de representación y similares, superior en un 50% al promedio anual de las 3 mejores remuneraciones de su personal administrativo, ¿no? Esto quiere decir que bueno, continuamos. Tuve un pequeño problema con internet, pero ya estamos nuevamente. Decíamos entonces que en el caso de las asociaciones, fundaciones, entidades civiles de asistencia social, salud pública y demás, hay dos cuestiones que deben tenerse muy presentes. Una es que en el propio estatuto debe preverse el destino del patrimonio en caso de disolución o terminación de su vida jurídica, y de ninguna manera ese patrimonio puede volver directa o indirectamente a los miembros creadores o a sus socios. Y por otro lado, también hay una limitación en cuanto a las remuneraciones que puedan cobrar los directivos, consejeros, síndicos y demás.
Y esto claramente tiene que ver con el hecho de que no se trate de asociaciones o fundaciones que tengan como objetivo algún beneficio personal, ¿no? Claramente. Entonces está regulado, limitado, este tipo de organismos debe inscribirse también, de acuerdo a esta resolución 2681, en el registro de entidades exentas, y luego vamos a ver también que las donaciones que se le hacen a este tipo de organismos, en muchos casos resultan deducibles con limitaciones y teniendo en cuenta el objeto de este tipo de entidades, ¿no? Llámese asociaciones, fundaciones y demás. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de las deducciones. Bien. El inciso G también establece una exención de tipo subjetivo para las mutuales, a las cuales también les caben las limitaciones dispuestas para las asociaciones y fundaciones, sobre todo en cuanto a las remuneraciones abonadas, y obviamente también se trata de, digamos, limitar las remuneraciones que puedan cobrar los directivos, consejeros y demás. Vamos al inciso H, que es digamos, uno de los de aplicación más generalizada, y que, como mencionamos antes, perdón, me pasé de largo, sí, acá está. No está acá, bueno, no importa. Vamos al inciso H. El inciso H es uno de los que se encuentra suspendido para los sujetos que aplican ajuste por inflación, de acuerdo a lo que leímos en el 108. Este inciso H establece que están exentos del impuesto, del gravamen, los intereses originados en los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normados por la ley 21.526. La ley 21.526 es la ley de entidades financieras argentinas, con lo cual lo primero que debemos tener claro es que los intereses que van a estar exentos son intereses del tipo de los descriptos en este inciso H que provengan de instituciones bancarias argentinas, ¿sí? Luego, como dije, esta exención abarca a personas humanas y sucesiones indivisas y no aplica a sujetos de la tercera categoría, ¿sí? ¿Qué depósitos o qué intereses están exentos de acuerdo a estos depósitos? Bueno, los intereses exentos son los intereses que generan las cajas de ahorro, las cuentas especiales de ahorro, los plazos fijos en moneda nacional y los depósitos de terceros u otra forma de captación de fondo del público conforme lo determine el Banco Central. Entonces, ¿qué quedaría grabado? Si vamos, lo que quedaría grabado son intereses de depósito a plazo fijo en moneda extranjera. La exención comprende también a cualquier interés o cualquier rendimiento que generen los instrumentos emitidos en moneda nacional por el Estado para fomentar la inversión productiva. Hay un decreto, el 621 del año 2021, que incorporó al reglamento, a continuación del artículo 80, instrumentos que responden a este principio de fomentar la inversión productiva en el país. Y los requisitos que deben cumplir son, primero, que sean colocados por oferta pública. Segundo, que sean elegibles de acuerdo con la norma que los constituya o cree y así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Deben estar destinados a la inversión productiva en el país, entendiéndose por ello cualquier proyecto inmobiliario, de infraestructura, digamos, y
obviamente debe tratarse de todos instrumentos en moneda nacional. Un ejemplo de esto son las obligaciones negociables emitidas por colocación pública que sean en moneda nacional. ¿Sí? Entonces, vamos para ponerlo en orden. Los intereses que estarían exentos son los intereses de caja de ahorro, los intereses de plazo fijo, de cuentas especiales de ahorro, y los que estarían grabados son los intereses que provengan de depósitos en moneda extranjera. ¿Sí? Hay una cuestión adicional a todo esto que es importante remarcar. Dos cuestiones en realidad. Una ya la mencioné, que es el artículo 108, que suspende la aplicación de esta exención a los sujetos que practican ajuste por inflación. ¿Sí? Y la otra tiene que ver con lo dispuesto en el anteúltimo párrafo del artículo 26 de la ley, que establece lo siguiente. Lo voy a leer y luego voy a intentar explicarlo. Dice: cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H o actualizaciones activas a que se refiere el inciso T, con intereses o actualizaciones mencionadas en el artículo 85, inciso A, la exención estará limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos. ¿Qué significa esto? Por un lado tenemos los intereses, vamos a lo que hemos visto hasta ahora, que es inciso H del artículo 26. Intereses ganados por depósito a plazo fijo, por caja de ahorro, por cuentas especiales, ¿no? Y por otro lado dice que existan intereses de los mencionados en el artículo 85, inciso A. Vamos a ver que el artículo 85, inciso A, dispone la deducción de los intereses pagados en ciertos casos. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de deducciones, pero aquí lo que me está diciendo es que si yo tengo intereses ganados e intereses pagados, la exención solo se va a aplicar al excedente positivo. Esto quiere decir, supongamos que gané 1.000 pesos de intereses de plazo fijo durante el periodo fiscal. Y pagué intereses porque compré la computadora a plazo durante el año por 800 pesos. Los 800 pesos serían deducibles, ¿sí?, en principio, y los 1.000 estarían exentos. Pero esta norma me dice que, ojo, si yo tengo intereses ganados exentos e intereses pasivos pagados deducibles, va a estar exento solo el excedente positivo. Esto quiere decir que no van a estar exentos los 1.000, sino que solo van a estar exentos, en nuestro ejemplo, 200, porque tengo 1.000 de intereses ganados exentos, 800 de intereses pagados deducibles, lo que va a hacer que haya solo 200 exentos. La conclusión práctica de todo esto es que los 800 no los voy a poder deducir. O sea, es una forma indirecta de limitar la deducción, al decir que solo va a estar exento el excedente. ¿Se entiende esto? Alberto, una pregunta ahí, ¿qué se hace? ¿Como una cuenta y solamente se ponen en la declaración los 200? Se comparan los intereses ganados con los intereses pagados, ¿sí? Luego va a estar exento solo el excedente positivo. Y esto, la implicancia práctica que tiene es que no voy a poder deducir los intereses pagados, claramente, ¿sí? Sí. Más allá de que se reducen los intereses exentos, la consecuencia es que voy a tener menos intereses deducibles. Por eso es importante esto, que lo tengan en claro, porque me está limitando la deducción, pero la consecuencia práctica es que voy a tener menos intereses deducibles. Bien, y si fuese al revés, que es más grande los pagados que los ganados, El excedente pagado va a ser deducible. lo puedo deducir. Bárbaro. Si hubiéramos dicho, yo tengo Gracias. 1.000 de intereses ganados a plazo fijo y tengo 1.300 de intereses pagados, solo voy a poder deducir 300. ¿Sí?
La otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué pasa con los intereses de los depósitos a plazo fijo ajustables? Los intereses de depósitos a plazo fijo ajustables en pesos están exentos también. Vamos a ver luego que la actualización también está exenta por el inciso T. Esto es para personas humanas y sucesiones indivisas. Entonces, volvamos a repasar la conclusión de esto. Intereses de depósitos en instituciones bancarias argentinas, depósitos a plazo fijo, caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, depósitos ajustables en pesos, todo exento. Lo único que está grabado son los intereses de depósito en moneda extranjera, ¿sí? Luego debemos tener presente esta compensación que dijimos existe entre intereses ganados e intereses pagados, ¿sí? Yéndonos de tema ahora y no hablando de exenciones, si yo tengo un depósito en una institución extranjera, en un banco extranjero, sea de Uruguay, de Estados Unidos, de España, de Francia o donde fuere, los intereses que gano son intereses de fuente extranjera y están grabados como renta de la segunda categoría de fuente extranjera, ¿sí? Así sea un depósito a plazo fijo, porque lo único que está exento son los intereses de depósito a plazo fijo en entidades regidas por la ley 21.526. Eso es depósitos a plazo fijo en Argentina. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Profe. Sí, perdón. No, disculpe, yo en un momento me perdí cuando usted había mencionado como unas pautas que decía colocados por oferta pública y después me quedé ahí. Eso es para la exención que se agregó, que tiene que ver con los nuevos instrumentos de inversión para el fomento de la producción, que debían cumplir todos esos instrumentos con el requisito de ser colocados por oferta pública. Colocados por oferta pública quiere decir que sean de suscripción abierta, que cualquiera de nosotros pueda acceder, y eso se hace por medio de la bolsa, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bien. Vamos al inciso I del artículo 26. Exime del impuesto a dice, los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales. ¿Sí? Esto creo que está claro, esto es cuando hay algún juicio laboral y el crédito reconocido judicialmente incluye intereses. Los intereses están exentos. Luego, segundo párrafo del inciso I, es muy importante también, dice, las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo determinado por leyes civiles especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. Entonces, aquí vamos a parar un minuto porque este párrafo incluye varias cosas y es necesario aclararlas. Punto 1. Indemnización por antigüedad en los casos de despido. Aquí la norma se refiere a la indemnización legal, la que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, en los casos en que un empleado sea despedido. Esa indemnización, en líneas generales, se calcula tomando en cuenta un salario por cada año de antigüedad, ¿sí? Esta indemnización, perdón, es la que estaba fijada en el doble hasta no hace mucho tiempo. Bueno,
esa exención que, digamos, está obligado a pagar el empleador en caso de despedir a un empleado, está exenta del impuesto a las ganancias, ¿sí? Luego hay otra parte que tiene que ver con esto, dice, y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ¿no? Eso ya es otro caso que tiene que ver con indemnizaciones pagadas por causa de muerte, incapacidad y demás. Ahora bien, sobre esta cuestión, digamos, hay importante jurisprudencia que ha hecho cambiar la interpretación, no de este inciso, sino de lo que se paga en los casos de ruptura del vínculo laboral, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay una serie importante de fallos que los voy a mencionar para que ustedes conozcan y les voy a dar la conclusión final de todo esto para que se entienda de qué hablamos. Los fallos son Negri, son de corte, Negri, Bisotti, De Lorenzo y Cuevas, ¿sí? En todos estos fallos se determinó que las sumas pagadas en caso de ruptura de un vínculo laboral, sin importar que se trate de despido o de renuncia por parte del empleado, o sea, esto incluiría una gratificación que el empleador pague al empleado por su desvinculación, no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Pero en el fallo Negri, sobre todo, la Corte ha tenido una interpretación disruptiva de esta cuestión porque lo que estableció la Corte es que la ruptura del contrato laboral hace que se pierda la fuente productora de ganancias y por lo tanto estemos hablando de una exclusión de objeto y no de la aplicación de la exención del inciso I del artículo 26. No sé si se entiende esto. Vamos. El punto es, hasta aquí nosotros estábamos diciendo, bueno, la indemnización por antigüedad en caso de despido está exenta. Está exenta quiere decir que estaba grabada y el artículo 26, inciso I, exime a esta indemnización del impuesto, ¿sí? Luego, la jurisprudencia y en el devenir de acontecimientos, todos estos fallos que mencioné, Negri, Bisotti, Di Lorenzo, Cuevas, la Corte hace una interpretación distinta a la cuestión y dice, no, a ver, si hay ruptura del contrato laboral, desaparece la fuente productora de ganancias y por lo tanto, si los requisitos para que la ganancia esté grabada son la habitualidad, la periodicidad y la permanencia de la fuente, no se cumple con este requisito de permanencia de la fuente y por lo tanto no están alcanzados los conceptos que se paguen como consecuencia de la ruptura del contrato laboral. Pero no ya porque esto esté exento, sino porque está no grabado. Hay una exclusión de objeto frente a todo esto. ¿Se entiende la distinción entre una cosa y otra? No sé si el silencio significa que sí o significa que no. Profe, Sí. entonces, a ver si me quedó claro. Entonces, si a mí me echan, todo lo que me paguen la indemnización no estaría grabado. O sea, no tendría que pagar ganancias por eso. No estaría grabado. No estaría grabado, sí. Perfecto, gracias. A ver, vamos a poner en orden. Cuando a alguien lo despiden o renuncia, debe cobrar el sueldo que le correspondía a su trabajo realizado por el mes que está trabajando, la integración del mes de despido, el SAC proporcional, vacaciones no gozadas, ¿sí? Y luego, si lo despiden, cobra indemnización, si no, puede cobrar una gratificación, por ejemplo. Bien. El punto es que de todos estos conceptos que mencioné, lo que estaría fuera de la imposición sería
la remuneración extraordinaria cobrada con motivo del despido o de la renuncia, no todos los conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? En el ejemplo que acabo de dar teníamos, el sueldo está grabado, la integración del mes de despido está grabado, el preaviso está grabado, ¿sí? Las vacaciones no gozadas también, el SAC proporcional también, y lo que quedaría fuera de la imposición sería la gratificación extraordinaria, si ustedes quieren, ¿sí? O la indemnización por antigüedad en el caso que hubiera indemnización por antigüedad, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, las remuneraciones ordinarias que forman parte de la retribución del trabajo no están excluidas del objeto ni exentas. Esas están grabadas. Luego, lo que está no grabado es lo que se paga con motivo del despido. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto, no quiero confundirlos, pero en el en la definición de las rentas de la cuarta categoría, vamos a ver, artículo 82, cuando veamos rentas de la cuarta categoría, vamos a ver que el primer párrafo a continuación del inciso G del artículo 82 dice, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación, quedan incluidas en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera fuere su denominación que exceda los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa legal aplicable. Esto lo menciono para que lo tengamos presente, lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de renta de cuarta categoría. Esto es una especie, primero generó mucha controversia, porque primero dije hace unos minutos que la Corte había entendido que estos conceptos generaban una exclusión de objeto, ¿no? Y aquí en el artículo 82 es como que lo incorpora como objeto del impuesto y pareciera hasta una excepción a la teoría de la fuente, porque lo incorpora para un caso, que es el caso de los directivos, que luego vamos a ver el reglamento define qué se entiende por directivos, y lo incorpora como un caso especial hasta con una especie de inequidad, porque diferencia entre un tipo de contribuyentes y otros. Pero, vuelvo a repetir, lo menciono para relacionar con el concepto que estamos viendo. Vamos a verlo en detalle cuando hablemos de rentas de la cuarta categoría, que vamos a volver sobre este tema y aclarar en qué casos se aplica esto y en qué casos no, ¿sí? Por el momento, la conclusión es, el artículo 26I, inciso I, exime a la indemnización por antigüedad en el caso de despido. Pero la Corte ha ido mucho más allá y ha dicho que en caso de ruptura del contrato laboral hay una extinción de la fuente y por lo tanto una exclusión de objeto por los conceptos que se le pagan al empleado en relación de dependencia con motivo de la ruptura del vínculo laboral. Bien. Vamos al inciso J del artículo 26. El inciso J del artículo 26 exime del gravamen hasta la suma de 10.000 pesos por periodo fiscal las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y las restantes ganancias derivadas de derechos amparados por la ley 11.723, siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores o sus derechohabientes, y que las respectivas obras sean debidamente inscritas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y que el beneficio provenga de la publicación, ejecución, representación, exposición, enajenación, traducción, de la reproducción, y no derive de obras realizadas por encargo, o que reconozcan su origen en una locación de obras o de servicios, ¿sí? O sea que el beneficio recae sobre los derechos mencionados en el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual, que es la 11.723,
y entre otros recae sobre obras, pinturas, esculturas, programas, impresos, planos, mapas. Obviamente el monto ha quedado totalmente desactualizado, pues habla de 10.000 pesos, ¿sí? Y como bien dice aquí, siempre que el impuesto recaiga sobre el autor o sus derechohabientes, ¿sí? Y siempre que no se trate de obras hechas por encargo. Bien. Vamos al inciso siguiente. Alberto, tengo una duda, perdón. Sí, escucho. ¿Por qué en la presentación dice los profesionales de la arquitectura ganancia grabada o exenta? ¿Por qué por encargo, por ejemplo? Claro, si es por encargo no va a estar exenta, sí. Exactamente. En la presentación, ¿a qué se refiere? ¿Al ejercicio práctico? No, en la presentación al PPT de exenciones. Ok, ok. Sí, no, es que se refiere a eso, sí. Si cualquier obra hecha por encargo está grabada, no hay exención en ese caso. Bien. Vamos al, bueno, el inciso K del artículo 26, exime del impuesto a los reintegros, ¿no? Dice sumas percibidas por exportadores que encuadran en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, correspondientes a reintegros o reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo Nacional en concepto de impuestos, ¿sí? Son reintegros de impuestos cuando uno exporta. Hay normas que establecen que los impuestos internos no deben ser exportados y por lo general hay un mecanismo de reintegro de parte del Estado hacia los contribuyentes. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, que están categorizadas por la ley 25.300, si una empresa categoriza dentro y tiene certificado de pequeña y mediana empresa, los importes recibidos están exentos del impuesto. Bien. El inciso L exime a las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juego de azar y cuyas actividades de carácter social priven sobre las deportivas, conforme a la reglamentación. La exención se extiende a asociaciones del exterior en condiciones de reciprocidad, ¿no? Esto, digamos, es también una exención subjetiva, que exime a todas las asociaciones deportivas, llámese, por ejemplo, clubes de fútbol, ¿no? También estas deben estar inscriptas y registradas en el registro de entidades exentas dispuesto por la resolución 2681. El inciso M establece que están exentos del gravamen la diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los títulos o bonos de capitalización y en los seguros de vida y mixtos, excepto en los planes de seguro retiro privado administrados por entidades sujetas al control de entidades de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Aquí esto tiene que ver con el hecho de que en los casos de los seguros hay una parte de la cuota del seguro que es deducible. La parte no deducible se detrae del rescate del seguro al final. Entonces, lo que exime esto tiene que ver con lo que yo pagué en concepto de seguro y no pude deducir. Y entonces grava lo que yo rescato neto de los aportes no deducibles. Bien. Esto vamos a volver sobre esto cuando veamos rentas de la segunda categoría y el tratamiento de los seguros de retiro.
El inciso N exime del impuesto, dice, el valor locativo y el resultado derivado de la enajenación de la casa-habitación. Aquí hay una eterna discusión sobre la gravabilidad del valor locativo de la casa-habitación, porque como ya me he cansado de repetirlo, dijimos, para que algo esté exento debe estar primero gravado. Y el valor locativo de la casa-habitación, la verdad es que nunca mencionamos que estuviera gravado, ¿no? Con lo cual, la realidad es que no se entiende mucho por qué se exime al valor locativo de la casa-habitación. Sí se entiende la exención de la enajenación de la casa-habitación, porque a partir del 1 de enero del 2018, para las propiedades adquiridas a partir de esa fecha, la venta está gravada, aun cuando fuera casa-habitación. Esto lo que dice es, bueno, en caso que sea casa-habitación, está eximido la posterior venta de ese inmueble. Bien. Luego, el inciso O del artículo 26 exime a la prima de emisión de acciones y a las sumas obtenidas por la sociedad de responsabilidad limitada en comandita simple y en comandita por acciones en la parte correspondiente al capital comanditado con motivo de la suscripción o integración de cuotas o participaciones sociales por importes superiores al valor nominal de las mismas. En realidad, las primas de emisión, creo que todos saben de qué se trata, es comprar acciones por encima de su valor nominal. Aquí lo que está eximiendo es el valor de esas primas, y lo mismo sucedería en el caso de que se vendan cuotas parte de SRL por sobre el valor, lo está eximiendo para la empresa, ¿no? Distinto sería el tratamiento para el caso de el tenedor de las acciones que venda acciones, ¿no? Que se manejaría por otro carril. Luego, el inciso P del artículo 26 habla de las ganancias de las instituciones internacionales sin fines de lucro con personería jurídica con sede central establecida en la República Argentina. Esto también es, digamos, una exención restrictiva para determinados casos particulares. Debe tratarse de instituciones sin fines de lucro que hayan sido declaradas de interés nacional y, no obstante ello, deben inscribirse también en el registro de entidades exentas dispuesto por la Resolución General 2681. El inciso K habla de la exención de los intereses de préstamos de fomento otorgados por organismos internacionales. Esto es una exención interesante porque aquí estaríamos en presencia de un organismo internacional que es un beneficiario del exterior, que le presta a una institución argentina. La institución argentina debiera actuar como agente de retención porque del otro lado hay un beneficiario del exterior. Esta exención exime del pago de esos intereses, se trata de préstamos de fomento, otorgados por organismos internacionales. El artículo 84 del reglamento define qué se entiende por préstamo de fomento, es aquellos que son otorgados por organismos internacionales o instituciones oficiales extranjeras, siempre que la tasa de interés no exceda a la fijada por el mercado internacional y que su devolución se efectúe en un plazo superior a 5 años. El inciso R exime a los intereses originados por créditos obtenidos en el exterior por los fiscos nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por el Banco Central de la República Argentina. Yo creo que no, no sé si, me parece que no genera muchas dudas. Luego, el inciso S exime del impuesto, dice, a las donaciones, herencias, legado y beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos, ¿sí? Aquí también, a ver, la realidad es que
Para el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas, una donación o una herencia no estaría alcanzada porque no cumple con ninguno de los requisitos dispuestos por el artículo 2, inciso primero, no hay habitualidad, no hay periodicidad, ¿sí? Lo cual no exime a ese caso. Podría tratarse de la donación hecha a una persona jurídica, eso podría estar exenta para la persona jurídica. No abarca a los enriquecimientos a título gratuito, que son algo distinto a la donación. Por ejemplo, una condonación de deudas no estaría alcanzado por este inciso. ¿Sí? Bien. El inciso T exime del impuesto a las actualizaciones de créditos de cualquier origen o naturaleza. Este inciso, recuerdo, es uno de los incisos que está suspendido en su aplicación para los sujetos que practican ajuste por inflación, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido de esto? Bueno, a ver, para el caso de personas humanas y asociaciones indivisas, tanto los intereses de plazo fijo como las actualizaciones, lo único que reconocen es, digamos, el mantenimiento del valor del crédito o de la creencia que la persona tiene, con lo cual no representan una ganancia real, sino que representan la actualización por la contemplación del efecto de la inflación sobre esos valores. En el caso de los sujetos de tercera categoría, como practican ajuste por inflación y el sistema de ajuste por inflación contempla un mecanismo de determinación de los efectos de la inflación por sobre los activos y los pasivos, es que las actualizaciones no están exentas y los intereses de plazo fijo tampoco están exentos. Porque en conclusión, lo que va a suceder es que se va a comparar la evolución de la inflación respecto de los intereses, y en el caso de los sujetos de la tercera categoría, lo que se va a grabar es la ganancia real. Si la inflación fue superior a los intereses de plazo fijo, va a tener una pérdida. Si la inflación fue menor a los intereses de plazo fijo, va a obtener una ganancia. Como en el caso de los sujetos de tercera, por el mecanismo de ajuste por inflación, eso sí puede determinarse, se consideran grabados los intereses de plazo fijo y grabadas las actualizaciones por la no vigencia de estas dos exenciones, las del inciso H y las del inciso T, para este tipo de sujetos. Bien. Vamos al inciso U, que es uno de los más complejos e importantes de este artículo 26. Este inciso U dice que están exentos los resultados provenientes de operaciones de compra-venta, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones obtenidos por personas humanas, residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, siempre que esas operaciones no resulten atribuidas a los sujetos de los incisos D y E y último párrafo del artículo 53 de... Bueno, seguimos. Decía entonces, estábamos leyendo el inciso U del artículo 26, exime en líneas generales a las operaciones de compra-venta de acciones, valores representativos de acciones, certificado de depósito de acciones, todo esto obtenido por personas humanas y sucesiones indivisas. Inclusive cuando se trate de personas humanas o sucesiones indivisas que puedan ser incluidas en los incisos D y E del artículo 53, esto es, empresas unipersonales o actividades de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliar de comercio, no rige la exención. Para que resulte de aplicación la exención, debe tratarse de títulos de acciones, certificados y demás, colocados por oferta pública, y las operaciones deben ser efectuadas a través de la bolsa de valores, ¿sí?
Con lo cual, lo que está exento son las acciones que cotizan en bolsa, los certificados de depósito de acciones que cotizan en bolsa, esto es lo que comúnmente se conoce con el nombre de CDR, ¿no? Además de las acciones que cotizan en bolsa, y no están exentos, por ejemplo, los ADR, que son los certificados de depósito de acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior, ¿sí? Precisamente, como dije, lo que está exento es lo que cotiza en la bolsa argentina, y no lo que cotiza en bolsas extranjeras. O sea que cualquier operación de compra-venta de acciones que se realice en un mercado extranjero y que tenga como objeto de intercambio acciones que coticen en bolsas extranjeras, o certificado de depósito de acciones de sociedades argentinas que sean certificados emitidos por instituciones extranjeras, está alcanzado por el impuesto. Lo que está exento es todo lo que cotice en la bolsa argentina, así como los certificados emitidos por instituciones argentinas, aun cuando representan acciones de sociedades extranjeras. ¿Esto se entiende? Vamos, para que quede claro, si yo compro y vendo acciones, no sé, de Banco Galicia, por dar un ejemplo, en la bolsa argentina está exento. Si yo compro y vendo ADRs de Banco Galicia en la bolsa de Nueva York, eso está grabado. No está incluido en la exención esta del artículo 26, inciso U. Luego, la exención continúa porque dice que la exención también es aplicable para esos sujetos a las operaciones de rescate de cuotas parte de fondos comunes de inversión del primer párrafo del artículo 1 de la ley 24.083, en tanto el fondo se integre como mínimo en un porcentaje que determine la reglamentación por dichos valores, siempre que cumplan las condiciones que se mencionan en el párrafo siguiente. El artículo 86 del reglamento dice que la exención del inciso U del artículo 26, aplicable a las operaciones de rescate de cuotas parte de fondos comunes de inversión, alcanza las ganancias que tengan por objeto la distribución de utilidades, dice, siempre que como mínimo el 75% de las inversiones del fondo esté compuesto por acciones, valores representativos de acciones y certificado de depósito de acciones. Entonces, la compra-venta de cuotas parte de fondos comunes de inversión también va a estar exenta siempre que se cumpla con este requisito dispuesto por el artículo 86 del reglamento, que es que su composición esté en un 75% formada por acciones que coticen en bolsa. ¿Sí? Luego, esta exención también se hace abarcativa para los beneficiarios del exterior, entonces beneficiarios del exterior que compran o vendan acciones en la bolsa o que compran o vendan acciones o cuotas parte de fondos comunes de inversión, y vamos a ver también que esta exención se hace extensiva también a lo que son las obligaciones negociables por restablecerse, por medio de este inciso, la exención dispuesta por el artículo 35 bis y 36 de la ley 23.576. Obligaciones negociables son títulos de deuda privada emitidos por empresas argentinas. En este caso tienen que ser colocados por oferta pública. Hay obligaciones negociables en pesos, obligaciones negociables en dólares. En tanto los tenedores sean personas humanas o sucesiones indivisas, los intereses generados por esas obligaciones negociables están exentos del impuesto, y los resultados de la compra-venta de obligaciones negociables también están exentos del impuesto. ¿Sí? Esto vuelvo a repetir porque el artículo 26, inciso U, remite a la ley 23.576 y restablece las exenciones que abarca no solo a las obligaciones negociables, sino también a los títulos públicos.
Solo no es de aplicación esto para las LEVAC, y así lo dispone este inciso U del artículo 26. Entonces, resumiendo un poco para pasar en blanco todo lo que estamos diciendo y que quede claro. Empezamos con acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio Argentina. Certificados de depósito de acciones que se comercialicen en la Bolsa Argentina. Obligaciones negociables emitidas por empresas argentinas bajo el régimen de oferta pública. Títulos públicos nacionales, provinciales, municipales. Todos ellos, la compra-venta o los intereses están exentos, ¿sí? Obviamente, en el caso de las acciones no tienen intereses, pagan dividendos y los dividendos sí están grabados. Aquí estamos hablando de resultados de compra-venta, ¿sí? Y vuelvo a repetir, de acciones que coticen en la Bolsa Argentina. Si yo compro acciones de Microsoft en la Bolsa de Nueva York, el resultado va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Si compro CDR de Microsoft en la Bolsa Argentina y los vendo, ese resultado va a estar exento. ¿Se entendió esto? ¿Quedó confuso? ¿Les queda alguna duda? Bien. El silencio no sé si es porque están apabullados o porque... Profe, ¿este es el PDF que está en el campus? Porque no encontré esa parte. Esto está, miren, tienen ustedes un resumen, que aquí lo estoy poniendo en pantalla, de todo lo que acabamos de decir. Les voy a subir, hay un artículo que salió en Arrepar en este último mes, con el tratamiento de todas las inversiones financieras para el impuesto a las ganancias y para bienes personales también. Voy a subirlo al campus y a la página de Facebook para que ustedes lo tengan. Porque es bueno para tenerlo presente y no tener que estar haciendo el ejercicio de buscar dentro de las exenciones y escudriñar qué está exento y qué está grabado a la hora de trabajar, pero es bastante práctico. Pero en líneas generales, lo que está exento, vuelvo a repetir, es todo lo que tiene que ver con la comercialización de acciones, certificados de depósito, obligaciones negociables, cuotas parte de Fondo Común de Inversión y títulos públicos. Todo eso, títulos públicos argentinos, ¿no? Obviamente, ¿sí? Esto es lo que deben tener presente e importante. Y la cotización se refiere a cotización en la bolsa argentina, no cotización en bolsa como algo genérico, ya que todas las operaciones que se hagan en el exterior están grabadas, ¿sí? Así sea, vuelvo a repetir, como dije, de certificados de depósito de acciones de empresas argentinas, cosa que se llama ADR. Inclusive la norma dispone en el artículo, creo que es 85 del reglamento, que la conversión de ADRs a acciones, si uno tiene ADR puede convertirlo en acciones de empresas argentinas, eso está grabado. ¿Sí? Bien. Profe, disculpe. Sí. Y en ese caso, la fuente sería Argentina de las ADR. Exactamente, eso lo vimos en el artículo 7. Sí. Claro, porque justo le iba a preguntar también de creo que es el punto 16 del caso 2 que habíamos visto de fuente, que era valores representativos ADR de acciones de YPF adquiridos en Estados Unidos. Y no me Claro. terminaba como de El cerrar. segundo párrafo del artículo 7 de la ley dice que los valores representativos, certificados de depósito de acciones y demás valores se consideran de fuente argentina cuando el emisor de las acciones y de los demás valores se encuentre domiciliado, constituido o radicado en la República Argentina.
Esto, vamos a ver, tiene consecuencias muy importantes a la hora de la determinación de la renta, porque más adelante vamos a ver que la renta de fuente argentina se determina en pesos, la renta de fuente extranjera se determina en moneda extranjera y el resultado se convierte a pesos. Y esto varía sustancialmente. Pues si yo tengo que determinar en pesos, tengo precio de venta y el costo en pesos. En cambio, si lo tengo que determinar en moneda extranjera, tengo precio de venta y costo en dólares o en euros, y luego convierto el resultado. Entonces, para dar un ejemplo, si yo compré acciones de Apple hace 10 años y me costaron $2, son $2 al tipo de cambio de hace 10 años. Si lo tuviera que determinar en pesos, contra el precio de venta hoy. Como lo hago en moneda extranjera, si yo vendo a $3, digo $3 menos 2 de costo, tengo $1 de ganancia, convierto ese dólar al tipo de cambio actual y determino un resultado. Si el resultado es en pesos, es totalmente distinto. Y eso es lo que pasa con los ADR. Los ADR se determinan en pesos porque es fuente argentina, como acabamos de ver. Genial, Esto, gracias. bien. Bueno, nos quedan pocos minutos y muchas cosas. Vamos a saltearnos un par de incisos, porque hay dos incisos que me parece importante remarcar. Uno es el X, que exime del impuesto, dice la diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana, calculados conforme la legislación laboral correspondiente. Asimismo, también están exentos del salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia, en concepto de bono por productividad, fallo de caja o concepto de similar naturaleza, hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el artículo 30. Y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere el equivalente en pesos a dicho monto, ¿no? Esto, a ver, es una exención que tiene una incorporación más o menos reciente, año 2016, y exime a la diferencia entre el valor de horas extras y las horas ordinarias para los casos de feriados, inhábiles y fines de semana. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que el valor superior a la hora ordinaria que cobre un trabajador por trabajar feriados, días inhábiles o fines de semana, está exento del impuesto. Luego, el inciso Z exime el sueldo anual complementario con efecto exclusivo para sujetos cuya remuneración y haber bruto no supere el equivalente a pesos. Bueno, esto cambia, ¿no? Porque esto ha cambiado todo el tiempo, los valores para determinar hasta qué monto se exime o no el sueldo anual complementario. Ustedes creo que tienen la ley, el monto actual vigente es 330.000 pesos. ¿Sí? Y esta exención rige desde el año 2022. Luego, cuando hablemos de las deducciones personales, vamos a ver la complejidad que han tomado las deducciones personales, ¿no? En cuanto a la determinación y la variabilidad que tienen y las inequidades que produce el cómputo de las deducciones personales, ¿sí? Bien, a ver, les propongo que ustedes vean el ejercicio número 7, que es el caso de aplicación de las exenciones, revisen el enunciado y la solución por su cuenta, obviamente después del miércoles, y que el lunes próximo, si tienen dudas sobre la aplicación de alguna exención, una vez repasado el artículo 26
y visto los ejercicios, porque los ejercicios son casos teóricos en donde lo que se hace es repasar las disposiciones del artículo 26, entonces me parece que está bueno que una vez que repasamos todos los incisos del artículo 26, algunos con demasiada celeridad, pero no nos dan los tiempos para otra cosa, ustedes repasen el ejercicio y si tienen dudas, lo veamos en la clase del lunes. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, dejé unos minutitos para que si se olvidaron de preguntar algo respecto del examen, este es el momento, y si no, nos veremos el miércoles en el aula 13, cuando será el momento de la verdad. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta? Sí, por supuesto. Más que nada para ver si me quedó claro el tema de lo que es acciones. O sea, en principio las acciones estarían grabadas por el artículo 2 y también pertenecen a la segunda categoría. Sí. En principio. Luego vimos... A ver, en principio y en final están grabadas. Claro, pero luego, a partir de esta clase, bueno, aprendimos que las que cotizan en Bolsa Argentina específicamente Están están exentas. Sí, así es. Ok, y las que no coticen en bolsa van Están a estar grabadas por impuesto celular. por impuesto celular, exactamente. Ok, sería eso. Sí, sí, perfecto. Ok, genial, gracias. A efectos del examen, digamos, el artículo 2, inciso cuarto, es el que grava la venta de acciones, ¿sí? No importa si cotizan o no cotizan, están todas grabadas, están todas dentro del objeto del impuesto, ¿sí? Luego están exceptuadas del pago las que cotizan en bolsa por el artículo 26, inciso U. Y las que están grabadas están sujetas a imposición cedular, ¿no? Ok, genial. ¿No? Y en cuanto a lo que la doctrina llama incapaces de ejercicio de las personas humanas. Sí. O sea, van A a ver, ser no es la sujetos... doctrina que lo llama, es el Código Civil que determina quiénes son incapaces. Ok, ¿Sí? pero porque abajo decía como que el ser capaz es una característica de la persona, entonces se le decía incapaces de ejercicio. Está bien, pero por eso, a ver, el Código Civil diferencia a las personas humanas entre capaces e incapaces. Capaces son los que pueden adquirir derechos o contraer obligaciones por sí mismos, y los incapaces son los que no lo pueden hacer por sí mismos, sino a través de sus representantes legales. Luego, la incapacidad tiene distintas versiones e inclusive, digamos, para que una persona sea declarada incapaz se necesita un certificado de incapacidad. Digamos, no es que a cualquiera de nosotros pueden determinar que es incapaz, ¿sí? Ok. Eso no lo rige la ley impositiva, a eso me refiero, ¿me entiendes? Ok. Ok, ok. Ni la doctrina, hay toda una legislación que dispone cuál es el procedimiento para declarar a alguien incapaz. Ok. ¿Sí? O sea, van a ser sujetos tanto sujetos del impuesto y sujetos de la obligación tributaria. Pero Sí. está bien que nosotros le aclaremos en el parcial que quien tiene que ingresar el gravamen es el padre. Sí, 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 o Claro. el padre en el caso del menor. Sí, perfecto. Ok, esa era mi duda. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno. Bueno, nos vemos el miércoles, entonces, en el aula 13. Gracias, profe. Bueno, Chao, buenas profe, tardes a todos. Buena semana. Buenas tardes.